8 de la mañana, 30 minutos en toda la República Argentina. Ya está con nosotros Agustina Bordigoni. Agus, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Agus, vamos a hablar de algo que hoy es tapa de todos los diarios, lo veíamos más temprano en cualquier diario del país que repasamos, y tiene que ver con lo que está pasando en la Corte de los Estados Unidos, o lo que puede llegar a pasar, precisamente sobre la ley del aborto. Cuéntanos un poquito. Bueno, sí, lo que sucedió este lunes es que se filtró un borrador, digamos, no es un fallo todavía, el fallo se va a conocer en junio, julio de este año, pero es un fallo que pone en cuestión otro fallo de la Corte que garantiza el derecho al aborto en los Estados Unidos. Es un fallo de 1973, que es un caso que se conoce como Roe versus Wade, en donde la Corte reconoce a la demandada el derecho al aborto hasta las 23 semanas de gestación. Y eso sentó el precedente que hizo que ese derecho se convirtiera en un derecho constitucional en los Estados Unidos. Perdón, ¿el fallo que demoró cuánto en confirmarse? Y en aquel momento. Juicio inició en 1970, o sea, la mujer que era Jane Roe, que era el seudónimo que ella utilizó para no dar a conocer su nombre, inició en 1970 y el fallo de la Corte fue en 1973, que fue cuando ella asistió a la Corte. Digamos, fue favorable a ella, pero lógicamente que el aborto no se produjo. Claro. Se inició en 1970 cuando ella estaba de 8 semanas de gestación. Además, en ese momento ya era poco probable que un fallo le permitiera el aborto en ese momento, ¿no? ¿Y ahora qué ha sucedido? Porque hubo manifestaciones en varios puntos, precisamente en Washington, de pro-abortos y anti-aborto también. Bueno, ¿qué ha sucedido con esto puntualmente después de conocerse este borrador de lo que sería un fallo? Bueno, lo primero que sorprendió es precisamente esa filtración. ¿Cómo es posible que un borrador de la Corte Suprema, que es la primera vez que eso pasa, ¿no?, en Estados Unidos, que se filtre un borrador de estas características? Por otro lado, el tema del aborto es uno de los que más divide al país. Entonces, las manifestaciones fueron a favor y en contra de esto. El problema es que si este borrador realmente se confirma que tiene el apoyo de 5 de los 9 jueces de la Corte, o sea que ya tiene una mayoría que lo apoya, el derecho al aborto se aboliría en el país y habría que ver qué es lo que sucede después. Lo que dijo Biden es que van a ser los legisladores los que van a tener que responder por esto y hacer alguna legislación que garantice ese derecho para las mujeres. Si esto llega a suceder, bueno, los puntos que vos planteás, se estaría hablando también de un posible estallido social, porque habrá una ley del 70 y pico que podría ser modificada, que podría tener estos puntos, y tengo entendido que Joe Biden quiere evitar a toda costa esto, ¿no? Bueno, sí, lo que se quiere evitar es que se avance además sobre otros derechos, porque no solamente es el derecho al aborto, sino que este fallo, si es que se confirma este fallo, que la Corte dijo sí, este borrador es real, digamos, porque lo confirmó, digamos, si este fallo se confirma en junio, julio, lo que se teme es que se pueda avanzar sobre otros derechos, ¿no? Sobre otros derechos ya garantizados. Lo que sucede en este caso es que no se trata de una ley, sino de un fallo que sentó precedentes. Entonces, la Corte lo que dice, bueno, nosotros tenemos el derecho de, así como emitimos un fallo en 1973 que sentó precedentes, emitir otro fallo ahora que lo siente también, ¿no? Definitivamente los jueces tienen un lineamiento más bien conservador, ¿no? Sí, es la primera vez desde 1930 que hay una mayoría tan grande conservadora en la Corte. De hecho, son 6 conservadores frente a 3 progresistas. Siempre eran más o menos 5 contra 4, casi siempre fue conservadora. Pero durante los años del gobierno de Trump se designaron 3 jueces, que son 3 de los 5 que ahora apoyan este borrador, ¿no es cierto? Entonces, hay una mayoría muy clara conservadora en la Corte. Y este precedente, si se sienta, si se da, si se puede obviamente, lo que vos decías, desencadenar a la modificación de otras leyes, más allá de esta. Claro, bueno, dependiendo de los derechos que estén garantizados por algún fallo, se podría avanzar en otros derechos. Lo que se teme es que se pueda avanzar, por ejemplo, en los derechos de las personas homosexuales o la de la comunidad LGTBI. Eso es lo que se teme, digamos, que pueda pasar. Tal vez es un poco que ha empezado a crecer o a germinar la semilla que dejó Trump. Y exactamente, digamos, lo que sorprendió ahora no fue este borrador, ¿no? Porque se suponía que esto podía pasar. Desde que Ruth Bader Ginsburg, no sé si recuerdan, que era una jueza que murió en 2020 y que Trump se apresuró a reemplazar, se hablaba precisamente de esto, del derecho al aborto, porque era una de las cosas con las que se suponía era lo primero que podían avanzar.
Trump, digamos, fue récord entre los presidentes en la designación de jueces, porque fueron 3. Él desde su primer año de mandato designó a un juez conservador y designó 3 a lo largo de su mandato. Y lo que pasó fue incluso en 2016, cuando él designó a un juez, esa posibilidad se le había vetado a Obama porque era el último año de su gobierno. Bueno, no pasó lo mismo. Los mismos jueces que vetaron esa posibilidad a Obama en 2016 porque era su último año de gobierno, y eso que era en febrero, le permitieron a Trump, 2 meses antes de las elecciones, reemplazar a ese juez y que haya esa gran mayoría conservadora en la Corte. Bueno, esto también le podría garantizar de alguna u otra manera en las próximas elecciones tener ese beneficio a Trump, o tener esa ayuda, entre comillas, desde allí adentro, ¿no? Y claro, porque los jueces son vitalicios, o sea que no puede modificar un presidente, digamos, nominar a otro hasta que un juez no muera, digamos, no son reemplazables. Con respecto a esta situación, lo del aborto, el principal de la discusión, hemos visto manifestaciones. ¿Se podrían generar más? Se habla de organizaciones que irían a diferentes centros cívicos de Washington. Y seguramente que va a haber manifestaciones hasta que por lo menos se conozca este fallo. Lo que va a tener que explicar la Corte es el porqué de este fallo. ¿Por qué? Porque en realidad este fallo, este borrador, lo que responde es a un litigio que tiene que ver con una legislación que aprobó Mississippi, para que el aborto se permita hasta las 15 semanas, no hasta las 23. Bien. Entonces, lo que debería emitirse la Corte es con respecto a este caso, no con respecto al fallo que permite el aborto. Lo que permitiría este fallo, si se confirma, es que cada estado decidiera por sí mismo si permite el aborto o no y hasta cuántas semanas, ¿no? Y marcaría un poco más tal vez estados progresistas y estados conservadores, permitiéndole así esta situación, ¿no? Exactamente, y hay 20 estados ya que aprobaron legislaciones restringiendo ese derecho. Por ejemplo, Texas, Oklahoma, lo que quieren es aprobar legislaciones que se permita hasta las 6 semanas de gestación, cuando la mayoría de las mujeres en las 6 semanas de gestación todavía no saben que están embarazadas. Y hay 20 estados que están en esa situación, ¿no? Que quieren modificar esa legislación. Apenas se conozca este fallo, si se confirma este fallo en junio, julio, ¿puede modificarse? Sí, puede modificarse, pero si este fallo se confirma, estos estados están preparados para aprobar legislaciones que restrinjan el aborto. Y ahí obligarán a las mujeres a que o se cambien de estado para poder garantizarse ese derecho, o se muden para poder hacerlo, ¿no? Bien. Agus, lo seguiremos. Gracias como siempre. Gracias a ustedes. Agustina Bordigoni, la columna de Política Internacional.